Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. El Papa anima a renunciar a la cultura de la muerte, la droga y la sexualidad como entretenimiento. John H. Newman ya es doctor de la Iglesia. León XIV lo ha decidido. Joven ingeniero descubre su vocación en el jubileo. Dejó todo para entrar al seminario. El Jesús Homeless llega a los principales destinos de peregrinación de la cristiandad. Inés Arango y Alejandro Labanca, la vida misionera que va en camino de la santidad. El documental sobre la belleza de la vida monástica. Reciban un cordial saludo, lo recibimos en este programa que hoy les trae una pequeña selección de las muchas noticias que genera diariamente la Iglesia Católica. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir este espacio con todos los que se conectan en nuestras redes sociales y poderle llevar la actualidad de la Iglesia, análisis, opiniones, comentarios sobre el acontecer no solamente en la vida del Vaticano, sino de la Iglesia en general, y que nos permita sentirnos orgullosos de ser Iglesia Católica. Padre Carlos, hoy entre muchos santos que la Iglesia recuerda tenemos a San Bernardo de Claraval, ¿no? Así es uno de los grandes santos del medioevo, 1090-1153, un hombre enamorado de la Virgen que de hecho tiene preciosas oraciones que desde hace 900 años la Iglesia repite, y en el fondo descubrimos en los santos a lo largo de toda la historia la encarnación de la vida de Jesús a través de distintas psicologías, diferentes personalidades, distintas miradas frente a la vida. No hay un tipo de santidad único, ni hay un tipo de santidad igual a otro. Todos son diferentes según la psicología, la personalidad de cada ser humano. Esos son los santos de nicho declarados por la Iglesia, los santos canonizados, pero hay muchos santos de a pie entre nuestros abuelos, bisabuelos, padres, personas que vivieron de cara a Dios y que aunque nunca los declaren santos por el juicio autoritativo de la Iglesia, en nuestro corazón sabemos que vivieron evangélicamente y que están gozando de la gloria de Dios. Así es. Al final del programa, precisamente recordando a San Bernardo de Claraval, les vamos a mostrar a ustedes una nota sobre la belleza de la vida monástica. Por lo pronto vamos a iniciar en forma el programa con el Papa León XIV, quien invitó a renunciar a la cultura que nos lleva a la muerte, a la droga y a la sexualidad por entretenimiento. El Papa León XIV ha mantenido una audiencia con un grupo de catecúmenos en proceso de iniciación cristiana, así como con sus acompañantes y formadores. Durante el encuentro, el pontífice dirigió un profundo mensaje sobre el significado del bautismo. Le baptême introduit dans la communion avec le Christ et donne la vie et nous engage à reconnaître une culture de la mort très présente dans notre société. Cette culture de la mort se manifeste aujourd'hui par l'indifférence, le mépris des autres, la drogue, la recherche d'une vie facile, une sexualité qui devient divertissement et chosification de la personne humaine,
l'injustice, etc. El Papa también recordó que el catecumenado no concluye con el bautismo, sino que se trata de un camino que dura toda la vida. En ese sentido, alentó a los presentes a permanecer firmes y abiertos a la gracia. Vous êtes appelés à partager votre expérience de foi avec les autres, en témoignant de l'amour du Christ et en devenant des disciples missionnaires. Ne vous limitez pas à la seule connaissance théorique, mais vivez votre foi de manière concrète, en expérimentant l'amour de Dieu dans votre vie quotidienne. Finalmente, el Papa los invitó a seguir creciendo en la fe con valentía y esperanza, siendo testigos del Evangelio. Llama la atención que el Papa estaba hablando en francés, ¿no? Y lo habla muy bien, se siente Superbién. con un acento muy original. Es que el Papa es un hombre culto. Miramos el castellano también, que el español lo habla muy bien. Viene una tradición de muchos papas políglotas. Recordamos a Juan Pablo II, ahora santo, que cuando manejaba también el castellano es porque de joven, enamorado de la obra y los poemas de San Juan de la Cruz, el místico español del siglo XVI, aprendió a la perfección el español. Aquí en Colombia, cuando estuvo en el año 1986, aprendió a decirlo todo. Lo único que no supo decir bien, porque le cuesta mucho en el extranjero, es la doble R. Nosotros tenemos el famoso carriel antioqueño, y él decía la carriel, no el carriel, pero en general los papas son cultos y de verdad que saben muy bien de distintos idiomas, como lo exige el mundo pluricultural de hoy. Sí, es que él habla, tengo entendido, 5 idiomas y además como que le está coqueteando también al alemán y al latín. Padre Carlos, pero hablemos de los catecúmenos, de lo que nos presentaba la nota. ¿Quiénes son los catecúmenos para personas que de pronto no están muy enteradas de esto? En la iglesia primitiva se hacía un catecumenado, un camino de iniciación cristiana. Este catecumenado implicaba un anuncio nuclear o central del Evangelio, el querigma, unas catequesis de formación y de aprendizaje y un momento, digamos, de iluminación central y de celebración del sacramento del bautismo. Con los siglos esto se simplificó y de alguna manera casi que hacemos el bautismo de un recién nacido de forma automática, asumiendo que los papás tienen la fe y se van a encargar de educar en la fe a sus niños, a sus bebés. A veces ocurre, a veces no ocurre, pero hace unos 50 años un hombre muy importante en España, Kiko Argüello, entendió la importancia de volver, digamos, a los orígenes de estas catequesis iniciáticas en el misterio, las catequesis mistagógicas que hablaban en su momento en la iglesia naciente, y funda el neocatecumenado, el nuevo catecumenado, que es uno de los movimientos eclesiales más importantes en el mundo, más extendidos en distintos países, teniendo en cuenta que su fundador, Kiko Argüello, está vivo. Carmen, que estuvo siempre con él, ya falleció, pero Kiko Argüello está vivo y es una obra muy bonita. En toda América Latina podríamos decir que hay experiencia del neocatecumenado, nuevo catecumenado, nuevo camino de iniciación cristiana, recordando ese camino de la iglesia primitiva que nos lleva a vivir en plenitud lo que es el ser hijos de Dios, la participación en la divinidad, dos miembros de la iglesia, que es entender que no somos simplemente, la iglesia no es una estructura o un edificio material, sino que es la realidad espiritual, cuerpo vivo de Cristo. Y lo tercero, que somos sanados del pecado de origen, una expresión que en su momento, en el siglo IV, acuñó San Agustín, pecado de origen o pecado original. Ellos se preparan, pero así concienzudamente, para recibir el sacramento del bautismo, y tengo entendido que es un proceso que puede demorar mucho tiempo. Muchos años, tienen escrutinios, la misma comunidad los va acompañando, y en muchas parroquias tuve la oportunidad, siendo seminarista hace más de 30 años, de recibir las catequesis. Un hombre muy querido, Luis Alberto, que sé que está vivo todavía, como con 10, 11 hijos, Luis Alberto Arroyave, y recuerdo
esa pasión con la que anuncian ese anuncio, Jesús es tu Salvador, Jesús es tu Redentor. A mí me impresiona esa radicalidad en el mejor de los sentidos en el anuncio del Evangelio que encuentra uno en los laicos del catecumenado y esa disponibilidad para servir, porque parroquias muy difíciles desde el punto de vista de violencia social, de pobreza, sin ningún reato la reciben sacerdotes que salen de sus seminarios, el Redentoris Mater, Madre del Redentor, la expresión en latín, Redentoris Mater, y que están distribuidos por el mundo entero, sus seminarios, jóvenes de muchas nacionalidades que entregan su vida convencidos de lo que es la fuerza del Evangelio y la fuerza que nos da el bautismo y ese mandato, ir y anunciar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, con todo el poder del Espíritu Santo. Padre Carlos, antes de pasar a una próxima nota, ¿cuál es la diferencia entre un catecúmeno y un laico normal? No, ambos son laicos. Es que el laico es el que no es consagrado. Tú eres laica. La consagración se da en la vida religiosa masculina y femenina, y la consagración se da por la ordenación diaconal, presbiteral, episcopal. Hay una consagración. El laico es simplemente el laico del pueblo de Dios, el bautizado. Un catecúmeno, normalmente hay laicos, hay también sacerdotes catecúmenos. Es simplemente en los movimientos colocan un acento especial en un aspecto de la fe. En la renovación carismática católica, la fuerza de la fe la colocan, digamos, en todo lo que es la acción del Espíritu Santo, con sus dones, con sus frutos, con su acción renovadora en la iglesia. En el catecumenado el acento lo colocan, digamos, en la fuerza de la vida sobrenatural que deriva del bautismo. En Emaús, que es un movimiento muy extendido, la fuerza está en la Pascua de Cristo, la resurrección, que nos hace sentir criaturas nuevas con un fuego encendido, como aconteció con Cleofás y su amigo, los dos peregrinos de Emaús. Qué bien, padre. Bueno, de otro lado les contamos que la iglesia ya tiene un nuevo doctor, John Henry Newman. Beatificado por Benedicto XVI, canonizado por Francisco y ahora nombrado doctor de la Iglesia por el Papa León XIV. Es el caso del cardenal inglés John Henry Newman. En 2019 fue el primer santo inglés canonizado en más de 300 años. Fue entonces cuando los obispos católicos de Reino Unido se reunieron y solicitaron al Papa Francisco que le concediera el título de doctor de la Iglesia. Poco después de la canonización lo pensamos. Bueno, vino el coronavirus y todo se paró. En 2020 todos tenían COVID, pero ya lo estábamos hablando en la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. Sabíamos que había que iniciarlo, que había que comenzar a moverlo por alguna parte. Alguien tenía que hacerse cargo del proceso y hacer la petición al Santo Padre. Empezó así y luego fue creciendo, básicamente porque lo que hicimos fue pedir apoyo a otras conferencias episcopales que apoyaran esta idea. Y ese momento no había llegado hasta ahora. De esta manera, el cardenal Newman se convierte en el primer doctor de la Iglesia declarado por el Papa León. Así se reconoce que su doctrina tuvo un impacto universal en la Iglesia. Con ello, el purpurado británico se suma a la lista de los 37 doctores ya existentes. De ellos, 4 son mujeres, como por ejemplo Santa Catalina de Siena. Se convierte en el 38º doctor de la Iglesia. ¿Qué es un doctor o una doctora dentro de la Iglesia? Es una buena pregunta. La Iglesia, en el decurso de los siglos, con sabiduría reconoce que entre los santos hay niveles, digamos, de formación o de desarrollo doctrinal y teológico. Algunos han brillado precisamente por esa capacidad de entender mejor para su época, para su generación y generaciones posteriores, acentos especiales de la fe. En el caso de John Henry Newman, él era un anglicano de la Iglesia Nacional Inglesa, de tiene anglicanismo. Recordamos la división histórica con Enrique VIII, Ana Bolena, y la separación o división del Papa y la formación de el patriarcado o el arzobispo de Canterbury, mejor la expresión. Él, en esa búsqueda de la verdad, él empieza a leer, a investigar y se da cuenta que la verdadera raíz de la fe no está en la Iglesia anglicana, sino en la Iglesia católica. Y estando en la Universidad de Oxford, se funda un movimiento de intelectuales y de personas que de alguna manera entienden que la fe
la verdadera fe está en la Iglesia Católica y empieza la conversión, o la más célebre conversión para ese momento es la de este intelectual John Henry Newman, que está en el puro siglo XIX, nace en 1801, se convierte en 1845 a la fe católica a sus 44 años y en 1890 muere. Es todo el siglo XIX y detrás de él muchas personas entienden que esa división del anglicanismo, que tiene no más de 80 millones de miembros en el mundo, fue una división más por temas políticos o geopolíticos, históricos, pero no por raíces teológicas, y que la verdadera teología que Cristo quiso entregar, la verdadera doctrina que quiso entregar a la Iglesia, está en la Iglesia Católica. Toda su doctrina sobre la verdadera raíz de la fe católica es reconocida por la Iglesia y le dan este título de doctor. En Teresa de Jesús fue importante toda su doctrina sobre la oración. En Teresita del Niño Jesús fue importante su doctrina sobre la infancia espiritual y cómo sentirnos pequeños en las manos de Dios. Cada doctor tiene un acento y un desarrollo especial en doctrina o en teología que la Iglesia aprende a valorar, y por eso los declara doctores o doctoras de la Iglesia. Si la memoria no me falla, son 33 doctores varones y 5 mujeres doctoras de la Iglesia. Así es. Y San Bernardo de Claraval, cuya fiesta celebramos hoy, también es doctor de la Iglesia, ¿no? También doctor de la Iglesia por su doctrina insigne en muchos temas que para el medioevo eran desconocidos, y ellos son como faros de luz que saben entender. En el caso, por ejemplo, de John Henry Newman, me encanta cuando dice: por la razón entendemos, pero solo por la fe somos transformados. Y eso es verdad, un mundo que privilegió la razón como la única instancia de conocimiento intelectual, y él entendió, está bien, la razón nos ayuda a entender, pero solo la fe es capaz de transformar las vidas. Él también decía, el amor es el gran motor que impulsa el mundo. No hay otra realidad que nos mueva profundamente, por más que hoy el dinero, la productividad, al final todo esto está sujeto a la capacidad que tengamos de amar y de compartir todos los bienes y posesiones de esta tierra desde el amor con la familia, con los seres que queremos. Y llama también la atención, Padre Carlos, que la Iglesia los ha nombrado como doctores de la Iglesia, pero además de doctores, a algunos de ellos les da un calificativo especial. Por ejemplo, a San Bernardo de Claraval se le dice melifluo doctor de la Iglesia. Melifluo es suave, algo dulce. Así. Sí, dulce. Y lo mismo que a San Francisco de Sales, que lo llama el doctor caritativo, ¿no? Caritativo, y el santo también de la amabilidad, cuando en principio no lo tenía. O sea, vuelvo a decir, y lo compartimos, la santidad no es solamente un único camino. Casi que hay tantos tipos de santidad como seres humanos en el mundo. Es una respuesta extraordinaria y personal a la gracia y al llamado de Dios, y esa respuesta personal y extraordinaria se da desde mi psicología, mi sensibilidad, mi conocimiento y el momento histórico, el ambiente vital en el que yo vivo. Bueno, Padre Carlos, cambiando de tema, a principios de este mes de agosto se realizó el famoso jubileo de los jóvenes, del cual hablamos en días pasados, al cual asistieron, se dice que aproximadamente o más de 1 millón de muchachos, ¿no? Muchachos y muchachas. Pues bien, allí a este sitio de concentración de estos jóvenes viajó un mexicano que viajó como ingeniero, pero regresó a su casa con el deseo de ser sacerdote. Este joven que ven es ingeniero, su futuro estaba ya encaminado, pero lo que pasó en este jubileo dio un giro de 180 grados a su vida. Ha decidido entrar al seminario. Fue algo que toda la vida ha estado aquí en mi corazón, pero que a través de este viaje, a través de este peregrinaje, definitivamente el Señor me ha llamado y sé que tengo que dejar todo. Yo actualmente soy ingeniero y tengo ya una carrera profesional, sin embargo voy a dejar todo y me voy a ir a servirlo de tiempo completo. Aunque era algo que llevaba pensando tiempo, fue en este momento cuando se dio cuenta. Pero el momento así exacto donde yo dije, tengo que dejarlo todo y tengo que consagrarme a Dios completamente, fue justamente cuando pasé por la Puerta Santa de San Juan de Letrán, que fue de verdad una oportunidad increíble y fue un fuego que se encendió en mi corazón y que dije, lo voy a hacer.
Ahora este joven vuelve a México con una idea clara, entregar su vida a Dios. Sí, pero no fue una decisión que tomó allá, ya tenía la espinita, ya el Señor estaba trabajando en su corazón, como es el deseo de ser sacerdote, ¿no? Yo lo recuerdo exactamente, y perdonen que hable en primera persona, pero igual estaba acabando una carrera a los 22 años, tenía por ahí una espinita, un gusto por las cosas del Evangelio, y con la venida de Juan Pablo II a Colombia, que en su momento sacó 11 millones de colombianos hace casi 40 años, cuando él vino a nuestro país, yo sentí ese deseo que se metió muy profundo en el corazón de sacerdote, y voy para 32 años de ministerio, de manera que esto se hunde muy profundamente, con seguridad que una JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, encuentros de estos mueven profundamente el corazón de un joven y dice: esta es la realidad de la vida, es lo que yo sentí, aquí está la verdad. No en la carrera que había estado cursando y que estaba terminando, dice: la verdad está en el amor, que es el motor que mueve la vida, siguiendo la línea del pensador John Henry Newman. La vida no es política, la vida no es poder, la vida no es imagen, la vida es amor, y el amor es lo único que hace, la única realidad que hace grande la vida. Padre Carlos, y son muchos los profesionales que dejan a un lado su carrera por seguir al Señor, como usted, ¿no? Y voy a decir algo, por ejemplo, Juan Pablo II, que fue un hombre de un carisma extraordinario, no hubo viaje en ninguna parte del mundo de donde luego no salieran muchas vocaciones femeninas y masculinas, de manera que lo que es el don, un carisma puesto al servicio de Dios, con razón de Juan Pablo II lo llamaban Juan Pablo II Magno o el Grande, porque fue un récordman en canonizaciones, en viajes apostólicos, en jornadas de la familia, jornadas mundiales de la juventud, en documentos magisteriales, en haber cambiado la esfera política del mundo con la caída de los países de la llamada cortina de hierro. Fue un verdadero récordman, el tercer pontificado más largo de la historia en 2000 años de cristianismo, 27 años y medio, y un hombre que nos dio su legado más importante al final de su pontificado, cuando desde su realidad del Parkinson, él se mantuvo en la cruz hasta el final, y recordamos esa famosísima Pascua del 2005, y moriría la víspera, en la noche del Gran Domingo de la Misericordia, que él oficializó a partir del año 2000. Padre Carlos, ¿cómo es para una persona ingresar a un seminario ya en la edad adulta? ¿Es más difícil para esta persona adaptarse o no? Hoy, ante la realidad de vocaciones más adultas, lo normal es que un chico acabe su bachillerato 17 años, 16, 17 años, entonces quiere ingresar al seminario. La experiencia va mostrando que es bueno que vivan un poco el mundo, la vida, un noviazgo, y que luego tomen libre y maduramente la decisión de irse a consagrarse al Señor. En el caso de nuestra ciudad siempre ha existido un seminario de vocaciones adultas que existió por muchos años, el seminario Pablo VI, y hay el seminario para personas que han hecho alguna carrera profesional antes, el seminario Juan Pablo II. Son personas un poco más de edad, pero también hay requisitos, creo que no es más allá de los 35 años que permiten el ingreso de un joven, digamos, para aspirar a la vida sacerdotal. Bueno, de otro lado les contamos que hay una escultura de Jesús, de un Jesús mendigo, de un Jesús de la calle, que está llegando a los principales centros de peregrinación de la cristiandad. Esta imagen causó impresión en Roma. Jesús envuelto en una manta, acostado en un banco público con el rostro cubierto. Parece una persona sin hogar cualquiera, hasta que se reconoce su identidad al ver las heridas de los pies. El autor es el artista Timothy Schmaltz, quien ha colocado esta imagen en otras grandes ciudades del mundo, como por ejemplo Nueva York, Madrid o Londres. Por ahora, esta elocuente imagen de Jesús, que llama a vivir la caridad con los pobres, también se colocó en uno de los grandes centros de la peregrinación de la cristiandad, Santiago de Compostela. Allí el arzobispo inauguró la imagen en un lugar que no pasa inadvertido, la oficina del peregrino, uno de los lugares más simbólicos. Allí pasan todos los caminantes a recoger el documento que certifica su participación en el Camino de Santiago. No es la única escultura de este autor que hay en el camino. En las inmediaciones de otra localidad está esta otra escultura que va en la misma línea. Por un lado parece un vagabundo, pero por el otro es un ángel.
Son reclamos del autor que invitan a vivir la caridad y a descubrir a Dios en aquellos que no pueden dar nada a cambio. Yo siempre he creído, Padre Carlos, que las Sagradas Escrituras no nos presentan una imagen física de Jesús para que lo encontremos en todo tipo de personas, ¿no? Yo creo que hemos acertado tu interpretación y en el fondo reconocer muchos rostros de Jesús, muchas facetas de un hombre único, porque en la fe decimos, no fue solamente un maestro, un rabino, no fue solamente un profeta, no fue, como dicen algunos, un taumaturgo, un sanador, como a partir de grandes señales, de signos llamativos, es sobre todo el hombre Dios o el Dios hombre, el Dios hecho hombre. Y cada vez que uno trata con el paso de los años de adentrarse en el misterio fascinante de la persona de Jesús, encuentra una humanidad única. Y esta faceta que muestra, por ejemplo, este artista de un hombre, un homeless, un habitante en situación de calle, en una banca de un parque, y mostrarle las llagas precisamente en la parte de encima, verdad que es una forma muy creativa de decir, Jesús vive en cada dolor humano, y nos hace acordar de una expresión del Papa Francisco que decía en su momento, en el sufriente está la carne viva, no la carne muerta, la realidad viva de Cristo, invitándonos a la caridad, invitándonos al amor, en un Papa que tuvo como tanta sensibilidad con lo humano y lo social. O sea, Jesús sigue crucificado en todo ese tipo de personas que sufren. Y digamos, sigue presente en todas las expresiones humanas y en nosotros no solamente reconocerlo en el templo, donde claro, está allí, sino reconocerlo en la cotidianidad, en la familia, cuando a veces hay, digamos, juicios sobre una persona creyente, tú que vas tanto a la Eucaristía, tú que rezas tanto, mira el comportamiento, cómo eres de dura o de duro con esta persona. Creo que aunque nos duela, hay algo de verdad en eso, no es solamente ir al templo, es samaritanear la vida, utilizando también un verbo del Papa Francisco y entender que estamos llamados a servir a toda persona y todo ser humano con el que yo me topo, con el que yo me encuentro. Una vez salgo de mi habitación, Cristo es mi prójimo y a ese estoy llamado a servirle y ayudarle. Padre, ¿usted qué diría cómo debe ser la caridad cristiana, la caridad perfecta? Sí. A ver, hay la filantropía humana por un ideal humanista, desde un humanismo ateo, dice, hombre, debemos de ser más justos, debemos de apoyarnos, pero la caridad perfecta, la caridad de Cristo, es una caridad primero ilimitada, no se guardó, no se reservó para sí, sino que hasta el final, Pablo entendió esto perfectamente, dice, me amó hasta la muerte, me amó hasta el final, hasta el extremo, dirá el apóstol San Pablo. Un muerto ya no ama más. Ese es un distintivo, es una caridad ilimitada. En la famosa frase, la medida del amor cristiano es un amor sin medida. Entonces, la donación irrestricta aún a costa de nuestra salud, de nuestra vida. Eso es lo típico de la caridad cristiana. Un segundo elemento que me parece que es muy importante es la gratuidad, porque a veces somos selectivos a la hora de practicar la caridad, y la caridad cristiana tiene una condición de la universalidad a todas las personas, sin distingo de su raza, de su género, de su formación o no formación religiosa o sentido religioso, de su nacionalidad, el universalismo de la caridad cristiana, porque Jesús fue sobre todo un hombre universal, aunque en principio viene al pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel, luego ante el rechazo de ellos, él se abre al mundo gentil, y Pablo es el gran apóstol de la predicación y del anuncio del evangelio de la gentilidad. Y un tercer aspecto que me parece muy importante, digamos, de la caridad cristiana, además de su universalidad, de ser ilimitada en su entrega, de la gratuidad y de la universalidad, me parece que un tercer aspecto muy importante es que sobrenaturaliza. Uno, cuando hace filantropía, ve un ser humano. En la caridad cristiana ve a Cristo en el otro ser humano. Hay una mirada sobrenatural mucho más elevada, porque en lo humano a veces decimos
me cansé de ser bueno, me cansé de ayudar a los demás, me cansé de entregarme por los otros, me cansé de que me pagaran mal. Eso es una consideración muy humana, pero la consideración de fe es: en cada sufriente está Cristo. Y allí debo amarlo, debo servirlo, sin consideración a si me pagó o no me pagó bien, fue grato, agradecido, no fue agradecido, fue una persona difícil, osca, no sé qué. Mucha gente cuando trabaja con ancianos dice, pero a veces son malagradecidos, son gruñones. Y le dije, hazlo por amor y ve a Cristo, ve en Cristo esa persona. Cuando trabajaba con habitantes de calle en la parroquia del Corazón de Jesús, hay unos muy agradecidos, otros muy groseros, pero hay que seguir amando, porque allí en ese habitante de calle está la presencia de Cristo. Así es, Padre Carlos. Bueno, en días pasados les contamos que sentíamos mucha alegría, pues hay una religiosa colombiana que inicia el proceso hacia la santidad, la hermana Inés Arango, y también un sacerdote español, el Padre Alejandro Lavaca. Pues bien, aquí les vamos a ampliar un poco la información que les dimos en ese momento sobre la hermana Inés Arango. Inés Arango Velázquez fue misionera en Ecuador. Desde sus 17 años es hermana de la Congregación de Capuchinas Terciarias, donde dejó un fuerte legado. Tanto dentro de su etapa formativa como luego en la vivencia dentro de las comunidades, las hermanas la recuerdan así. Una hermana dinámica, líder, de creatividad, propositiva, colaboradora, siempre dispuesta a ayudar, de mucha fe, de mucha oración y también como con ese espíritu misionero. A pesar del fuerte espíritu misionero, la hermana Inés comenzó siendo maestra. Ella, durante 20 años, realiza su misión como educadora. Contrasta con su deseo, porque ella quería ser misionera, pero la obediencia que le dan sus superioras es a ser maestra. Sin embargo, Inés nunca vivió su ser de maestra con quejas, con resistencias, lamentándose, sino que aprovechó los espacios como maestra para vivir el espíritu misionero. Tras sus 20 años de maestra, la enviaron a una misión en Ecuador y 5 meses después se traslada a un pueblo en la ribera del río Napo a una población indígena. Estamos hablando de entrar a la selva, estamos hablando de que debes ir en una canoa, de que debes ir a un lugar inhóspito, de que debes sortear dificultades de moscos, de caminos, de ríos, de plantas, de comida, y ellos iban con mucho amor, lo hacían con una generosidad increíble. Sus hermanas capuchinas nos contaron así su historia. La religiosa fue junto al obispo capuchino Alejandro Lavaca a una región indígena amenazada por las empresas petroleras. Era una región recóndita y alejada. La población autóctona los confundió con trabajadores de las petroleras y los asesinaron a lanzadas. Estas medían 3,5 metros. El capuchino recibió 15 heridas y ella 3. Ellos eran declarados, pues los concebimos como mártires, pero no se puede comprobar que sea martirio porque los indígenas no lo hicieron por odio a la fe. Entonces han cogido otro camino en este proceso. Se llama el camino de la ofrenda de la vida, que el Papa Francisco lo aprobó como una manera de llegar a la santidad en el 2017. Entonces ellos van por ese camino y por eso es que precisan del milagro. Ahora, 38 años después de su muerte, las congregaciones de ambos misioneros buscan que los dos alcancen la santidad, una historia que destaca la vida de 2 personas entregadas al servicio de los más vulnerables. Qué bien que la iglesia y concretamente esta comunidad de las capuchinas reconoce que esos indígenas que asesinaron tanto a la hermana Inés como al padre Alejandro no lo hicieron por odio, no lo hicieron defendiendo su propia vida. Así lo creía en esos momentos. Y comentaba mientras mirábamos el informe de una religiosa capuchina con más de 90 años que habla simplemente, había una empresa petrolera que quería explotar los recursos naturales en la región, los indígenas se oponían y ellos coincidieron y buscaron inclusive como una intermediación y simplemente lo tomaron a mal y fueron asesinados. En una región, como decía, muy selvática, muy virgen,
de indígenas todavía con un grado muy primitivo de civilización, y esto ocurrió hace relativamente poco tiempo, hablamos de hace 38 años. Qué bonita lo que señalaba la hermana en el informe de esa forma específica, no de martirio de la santidad tradicional, sino la santidad por vía de la ofrenda de la propia vida, que la instituyó precisamente en el 2017, hace 8 años, el Papa Francisco. ¿Cuántas personas en la cotidianidad ofrendan su vida? Y él lo ha instituido como un camino claro de santificación personal. Exactamente, ofrendan su vida en la selva, en el desierto, en zonas que son muy poco amigables para el ser humano. Y pensaría yo, una persona enferma, cómo puede ofrendar su vida, el sufrimiento de su enfermedad, en un lecho, en la cama hospitalaria, en la cama en su casa, cómo puede hacer ofrenda espiritual. Uno puede ofrecer los alimentos y darle gracias a Dios, pero hay que aprender a ofrendar los sufrimientos. Hay una frase monumental de San Agustín que a mí me mueve mucho, dice: la fuerza espiritual de un hombre no se mide solamente por el bien que hace, sino por el mal que resiste. Y esa ofrenda de persecuciones, de incomprensiones, de calumnias, de tantas personas hoy en día que son crucificadas mediáticamente y moralmente, es un camino de santificación, y los animo para aquellos que ven esta situación, para que sientan que allí pueden ofrendar a Dios. Todo dolor bien ofrendado con fe y amor es redentor, y si no hay fe y amor, el mérito de ese dolor se pierde. Exactamente, una persona que pase por una enfermedad bien dolorosa, una enfermedad de esas de huérfanas y demás, pero que no se queja, que acepta la voluntad del Señor, es una persona que va muy bien por el camino de la santidad. Entonces, muy bien por el ánimo que da el Padre a todas estas personas. Y bueno, y vamos a cerrar el programa, como les había dicho al inicio, con una nota que habla sobre la belleza de la vida monástica, a raíz, como les decía, de la fiesta hoy de San Bernardo de Claraval. 12 monasterios de clausura abren sus puertas para contar las historias de quienes han decidido dedicarse a la vida contemplativa. Libres es un documental sobre la vida monástica producida por Bosco Films y Variopinto Producciones. El director se encontró con la temática del documental cuando, tras un arrebato de curiosidad, empezó a estudiar la vida contemplativa. Descubres que hay unas personas que dedican toda su vida a profundizar en la fe y en la vida espiritual. Y empecé a leer algún libro, y entonces ahí fue cuando me topé con una frase del Papa Francisco que dice que, y cito, dice: el mundo y la Iglesia os necesita como faros que iluminan el camino de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. La frase le conmovió y contactó con Javier Lorenzo para llevar a cabo el proyecto. El guionista del documental asegura que el rodaje de la película le ha permitido conocer unas historias que han cambiado su vida. O sea, para mí ha sido como renovar el corazón, ¿no? O sea, con los años uno se va volviendo bastante escéptico, ¿no?, con la vida, y esto ha sido como volver a recordar que tengo un deseo de vivir apasionadamente, ¿no? Ha sido un poco despertar este deseo de una vida grande. El director asegura que la película se pregunta qué es lo que hace verdaderamente libre a una persona. Busca revelar la libertad que se vive en la clausura. En España, según la Conferencia Episcopal, hay 8.436 monjas y monjes de clausura. La vida en clausura es dura, pero tiene su atractivo. ¿Usted alguna vez, padre, soñó de pronto con ser monje, de pronto como un cartujo o algo así? Miren, las preguntas que me hace, está muy bien. Voy a compartir, estando en los primeros años de seminario, visitaba mucho los monjes camaldulenses, estaban por allá en la Loma del Chocho, en Envigado, luego pasaron a Santa Rosa de Osos, 2 horas y media de Medellín, de pronto era un poco más complicado ir. Los he admirado profundamente, pero entiendo que esto es un llamado de Dios. Sin embargo, tú me preguntas y yo digo, de manera personal, siento una fascinación y un gusto por la vida espiritual. De hecho, donde estamos grabando, en este estudio de televisión, está ubicado, es un cubículo pequeño
en la Casa de Retiros Espirituales Montemaría. Y esta casa fue como una intuición del corazón, porque uno siente que hoy se necesitan procesos de evangelización más profundos que simplemente lo que a veces hay en una parroquia que parece una estación de servicio como para un automóvil donde cargas gasolina, te cambian aceite, le echan aire a las llantas de tu carro, de pronto hasta te lo polichan, te lo brillan, pero sigue derecho. Aquí hacemos retiros de fin de semana, un alto en el camino, un sacudirnos en nuestra superficialidad, un cuestionarnos la vida y en el fondo un entrar en contacto con la naturaleza, con el silencio donde Dios se hace fuerte, aprender a escucharnos a nosotros. Y estoy convencido de los contemplativos, lejos de lo que mucha gente con ignorancia dice, oiga, monjas desocupadas, pónganse a trabajar en barrios pobres. El que habla así, ese encarna la famosa frase, la ignorancia es atrevida, es audaz. El contemplativo es un pararrayos, es un faro que guía esta generación, es una mirada más alta, una mirada sobrenatural sobre la realidad. Son sabios, personas que apuntan a lo esencial y, como dice la película, con una profunda y deliciosa libertad interior. Exactamente, cuánta misericordia habrá tenido el Señor con toda la humanidad, gracias a todas esas hogueritas de oración, esos monasterios de clausura, donde hay tantos religiosos o religiosas orando. Pero bueno, padre, hay que decirle a todos los televidentes que este documental sobre la belleza de la vida monástica lo pueden ver gratuitamente en YouTube. No es sino que lo busquen y se pueden deleitar realmente viendo esta muy buena producción. Padre, se nos acabó el programa. Muchísimas gracias. Con todo cariño, Miriam, una alegría poder compartir con ustedes este espacio y traemos notas que de alguna manera puedan cuestionar nuestra fe, interrogarnos, y gracias por su audiencia. Recuerden siempre orar por Amén Comunicaciones y por la evangelización que tenemos, y recuerden también el nuevo programa Amor sin Fronteras, la obra social y humana que hace la Iglesia y que pueden ver en nuestros canales Padre Carlos Yepes o Amén Comunicaciones. Gracias a ustedes, gracias a Amén Comunicaciones, gracias a Ron Reports y gracias a Adrián Maduro en el Control Master. Que estén muy bien. Dios los bendiga.